¿Y si nuestra vida no fuera una sucesión de casualidades, sino el desarrollo de un plan que ya estaba trazado de antemano? Es una pregunta que, da un poco de vértigo, ¿no? Totalmente. Porque pensar que cada encuentro, cada desafío, incluso lo que vemos como nuestros peores errores, podría estar ya, no sé, contemplado en un guión espiritual. Pues precisamente de eso va el material que vamos a analizar a fondo hoy. Exacto. Tenemos un texto que recoge unas enseñanzas de una figura, un tal maestro Frank García, y su propuesta es bastante radical. Dice que existe un diseño espiritual preconcebido para cada una de nosotras. Y es importante situar la fuente, creo. No hablamos de una religión tradicional. No, para nada. Esto se enmarca más bien en corrientes, pues, esotéricas o de nueva espiritualidad, de las que buscan patrones ocultos en la realidad. Justo. Y no son profecías vagas. Habla de una estructura muy definida. La premisa es esa. No llegamos aquí para improvisar. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en estos conceptos. Vamos a desgranar qué es eso de la neshama o alma superior, qué son los pactos de alma que supuestamente firmamos antes de nacer y Y lo del nombre, que a mí eso me ha dejado pensando mucho. a mí también, el supuesto poder que se esconde en nuestro propio nombre. El objetivo, bueno, no es convencer a nadie, claro, sino explorar una perspectiva que como mínimo nos hará mirar nuestra biografía con otros ojos. Es una invitación a cuestionar si somos autoras de nuestra historia o quizá las actrices protagonistas de una obra que ya estaba escrita. Vale, vamos a desgranar esto. La idea de partida es un golpe sobre la mesa, ¿eh? No llegamos a la Tierra como una hoja en blanco. Todo lo contrario. Venimos con un esquema, una estructura, como si fuera un software preinstalado, por así decirlo. Efectivamente. Y para entender esa estructura, la fuente introduce un término clave, que es la neshama. ¿Neshama? Suena a hebreo, ¿no? Sí. Y es importante matizar que no se refiere al alma en un sentido genérico. No es un fantasma en la máquina. Habla de nuestra alma más elevada, la versión más completa y pura de nuestra conciencia, que existe fuera del tiempo y del espacio. ¿Y esa neshama qué contiene? Si es un software, ¿qué archivos trae? Es una buena analogía, la verdad. Imagínala como un disco duro cósmico personal. Según el texto, en la neshama reside el mapa completo de nuestro desarrollo. ¿El mapa completo? Sí, contiene la información de quiénes somos en esencia, el propósito de nuestro viaje aquí y, esto es lo clave, todo el conocimiento de vidas anteriores. O sea, la vida no es una escuela donde empezamos en párvulos. Es más como una universidad a la que ya llegamos con la carrera hecha. Y con varios másteres cursados. Exacto. Un momento, a ver. Si la neshama ya lo contiene todo, si a ese nivel ya lo sabemos todo, ¿qué sentido tiene vivir la vida? Claro. O sea, ¿para qué pasar por todo el esfuerzo, el dolor, la confusión, si el examen ya está aprobado? ¿No nos convierte eso en robots ejecutando un programa? Esa es la paradoja central, y es una pregunta excelente. Según esta visión, el propósito no es adquirir información nueva. Porque ya la tenemos. Ya la tenemos. El propósito es experimentar esa información en la densidad del plano físico. Es la diferencia entre leer un libro sobre el amor y enamorarse de verdad. Vale, entiendo. O leer un manual sobre el perdón. Y tener que perdonar a alguien que te ha hecho un daño profundo. La neshama tiene la teoría, pero viene aquí, a través de nosotras, a hacer las prácticas. O sea, que la vida sería el laboratorio, donde el alma comprueba sus conocimientos. Y eso me lleva a otra cosa. Si es así, cada intuición, cada miedo irracional, esas sensaciones de «esto ya lo he vivido». O a esta persona la conozco de algo. Eso, ¿podrían no ser ruido mental? Exacto. Ese es el gran «¿qué pasaría si?» que plantea la fuente. Cada una de esas sensaciones podría ser un dato filtrándose desde ese disco duro de la neshama. Un recuerdo, una alerta. Una guía sutil. Una guía sutil de un plan que ya conocemos a un nivel más profundo, aunque nuestra mente consciente no pueda acceder a él. No serían fallos del sistema, serían ecos del guión. Es una idea potentísima. Pero claro, si hay un guión, si hay un mapa, me surge una duda tremenda. ¿Quién lo ha escrito? Lo firmamos nosotras mismas. Exacto, porque eso lo cambia todo. Y aquí es donde el texto introduce el concepto más polémico y, yo diría, difícil de asimilar, el pacto de alma. ¿Pacto de alma? La propuesta es que, antes de encarnar, desde ese estado de conciencia expandida, no solo aceptamos el plan,
Es que participamos activamente en su diseño. Pactamos las situaciones fundamentales que vamos a vivir. Vale, a ver. Puedo entender que pactemos encontrarnos con ciertas personas o desarrollar ciertos talentos, tener oportunidades, pero aquí viene la parte que me cuesta. Ya sé a cuál te refieres. La fuente dice que también pactamos lo malo, las enfermedades, las traiciones, las pérdidas. ¿De verdad estamos diciendo que un alma elegiría de antemano una vida de sufrimiento extremo? Lo sé. Es un planteamiento que choca frontalmente con nuestra idea de justicia, de bienestar. Es que suena casi cruel. Y perdona que insista, pero ¿no podría ser esta idea una forma peligrosa de justificar el sufrimiento? Es una objeción muy lógica. De decir, te pasa esto porque lo elegiste. Y fomentar la pasividad o incluso culpar a la víctima. El texto aborda este riesgo. Sí, sí lo aborda. Y lo hace introduciendo otra idea, el propósito divino. Se nos dice que este propósito opera con una lógica que no es humana. Para nuestra moral, las cosas son buenas o malas, ¿verdad? Claro. Buscamos la comodidad, evitamos el dolor. Pues para el propósito divino del que habla el texto, estas categorías no existen. Solo hay experiencias que sirven, o no, para un único fin: elevar el nivel de conciencia. ¿Cómo? Como un atleta que diseña un entrenamiento durísimo, lleno de dolor, sabiendo que es la única forma de fortalecerse para ganar la medalla. Exactamente, esa es la analogía. Desde la perspectiva del alma, una vida fácil y sin conflictos puede ser una vida estancada, de aprendizaje mínimo. Entiendo. En cambio, una experiencia que, desde aquí vemos como una tragedia insoportable, para la Neshama puede ser el catalizador para forzar una expansión de conciencia que de otra manera llevaría siglos. No se busca el sufrimiento por el sufrimiento. No. Se busca el crecimiento que a menudo solo el sufrimiento puede provocar. Entiendo la lógica, aunque sigue siendo difícil de aceptar emocionalmente. Desdibuja por completo la línea entre ser víctima y ser arquitecta de tu propia realidad. Completamente. Te saca del asiento del pasajero y te pone en el del piloto, pero te dice que tú misma trazaste la ruta con todas sus tormentas antes de despegar. Es una visión que exige una responsabilidad personal abrumadora. Necesito un ejemplo concreto para que esto no se quede en algo tan abstracto. ¿Cómo se vería en la práctica un plan que incluye actos que nos parecen terribles? Pues el texto ofrece uno muy conocido y muy potente, el del apóstol Pablo. Saulo de Tarso. Él mismo, la fuente cita una idea radical que viene de la tradición gnóstica, que dice que Pablo ya era apóstol antes de la fundación del mundo. Vaya. Su destino ya estaba sellado. Pero claro, todos sabemos lo que hacía Pablo antes de su conversión. Era Saulo, un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Consentía su encarcelamiento, su ejecución. Era el villano de la historia, claramente. Por supuesto. Y su vida se narra como una historia de redención. El pecador que se arrepiente y se convierte en santo. El antes y el después. Pero desde esta perspectiva, Desde la perspectiva de este diseño espiritual, no existe tal antes y después. No hay ruptura. Su pasado como perseguidor no fue un error, un desvío o un pecado. Fue una parte integral, necesaria y pactada de su guión. necesaria. Necesaria. Para poder convertirse en el apóstol que fue, con esa empatía y esa comprensión que necesitaba, primero tenía que ser el perseguidor. Tenía que conocer la oscuridad desde dentro para poder enseñar la luz con esa autoridad. Vaya. Eso cambia por completo la idea de redención. No es que se corrigiera un error, es que el supuesto error era una escena imprescindible de la obra. Exactamente. El villano era un papel necesario para poder interpretar al héroe después. Su historia, vista así, ilustra cómo un plan divino puede incorporar actos que, desde nuestra óptica, son indefendibles. Para cumplir un propósito mayor, un bien superior. La oscuridad como parte del camino, no como su opuesto. Justo. De acuerdo, esto lo hace más tangible. Hemos hablado del mapa en la Neshama y de los pactos que marcan las grandes paradas del viaje. Y ahora llegamos al concepto final, que es quizá el más práctico y a la vez el más extraño de todos. El poder que se esconde en nuestro nombre de pila. Exacto. Un elemento que, bueno, normalmente consideramos una elección más o menos arbitraria de nuestros padres, ¿no? Por la moda, la tradición familiar. Un libro que les gustó. Pues, según esta fuente, nada de eso es casual. Afirma que el primer nombre es, y cito, la clave por antonomasia. Es como si, una vez diseñado todo el plan del alma, toda esa trama compleja, se encriptara en una sola palabra.
En nuestro nombre. Sí, Es una idea fascinante y muy antigua, ¿eh? Está presente en muchas tradiciones místicas. La idea de que el nombre no es una etiqueta, sino una fórmula. y el texto especifica qué encripta esa fórmula. A ver, Habla, por supuesto, del destino, en un sentido amplio, pero también de cosas muy, muy concretas. Menciona explícitamente el flujo de dinero. Nuestro nombre de pila afecta nuestra economía. Pero ¿cómo funcionaría eso? ¿Es numerología? ¿Es el sonido? ¿Da alguna pista el texto? No detalla un método específico del tipo, si te llamas Juan serás rico. No es tan simple. Pero sí insiste en que la combinación de la fonética del nombre, su vibración, y su significado arquetípico, que a menudo olvidamos, crea una resonancia. Una frecuencia. Eso es, una frecuencia que nos sintoniza con ciertas experiencias y nos desintoniza de otras. Esto incluiría la facilidad o dificultad para atraer la abundancia material. O sea que el nombre actuaría como una especie de diapasón que nos hace vibrar en una frecuencia que atrae o repele ciertas energías, incluidas las financieras. Esa es la idea. Y no solo el dinero, también encripta los desafíos vitales. Los desafíos vitales. Sí, esos patrones recurrentes, la piedra con la que tropezamos una y otra vez en la vida, ya sea en las relaciones, en el trabajo. El texto sugiere que la naturaleza de ese desafío principal está codificada en el nombre. Es el jefe final de nuestro videojuego personal. Esto es alucinante porque implica que la palabra que más escuchamos en nuestra vida es en realidad una instrucción vibracional constante que está moldeando nuestra realidad. No es solo un identificador, Es un comando. es un comando. Has dado con el núcleo de la idea. No solo describe, prescribe. Y para reforzarlo, la fuente recurre a ejemplos bíblicos muy conocidos. Claro, Los cambios de nombre. exacto. Menciona a Abraham, que pasa a ser Abraham, padre de multitudes, justo cuando se le promete una descendencia que antes no podía tener. O a Jacob, que tras luchar con el ángel se convierte en Israel, el que luche con Dios. Asumiendo un rol completamente nuevo para él y su pueblo. Justo. Lo que me lleva a una pregunta. Si esto es así, ¿qué pasa con la gente que se cambia de nombre hoy en día? ¿Por motivos artísticos? ¿Por temas de identidad? O al casarse en algunas culturas. Claro, están alterando su contrato espiritual sin saberlo. Desde la lógica del texto, la respuesta sería un sí rotundo. Cualquier alteración del nombre original sería una modificación del código fuente, una reescritura del programa. Vaya, La fuente lo presenta como la intervención más profunda que se puede hacer sobre el propio destino. Es como cambiar la frecuencia de la radio que estás escuchando. De repente, empiezas a sintonizar otra emisora. la verdad es que todo esto es un cambio de paradigma total. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos partido de la idea de no ser una hoja en blanco, sino de llegar con un mapa en nuestra alma superior, la Neshama. Un mapa que incluye pactos que definen incluso las pruebas más duras para expandir nuestra conciencia. Y terminamos con que la clave para descifrar ese mapa, el código maestro, está encriptado en algo tan cotidiano como nuestro nombre. Es un modelo de realidad que por un lado parece tremendamente determinista, pero por otro está cargado de un propósito profundo. Cada pieza, por dolorosa que parezca, tendría su lugar en un puzzle. Después de esta charla, uno no puede evitar mirar su propio nombre en el DNI, pensar en los baches de su vida y preguntarse, ¿y si todo esto ya estaba escrito? Sin duda. Y creo que todo este análisis nos deja con una pregunta final, una reflexión que queda flotando. Si aceptamos aunque todo sea como un experimento mental, la existencia de un diseño tan estructurado. ¿Qué espacio real le queda entonces al libre albedrío? Esa es la cuestión. ¿Somos meros actores ejecutando un papel prescrito a la perfección? ¿O tenemos, a pesar de todo, la capacidad de improvisar? Podemos cambiar los diálogos, saltarnos una escena, o quizá, y esto es lo más importante, elegir cómo interpretamos nuestro papel, aunque no podamos cambiar el guión.